Bueno, gracias, doctor Campana. Para nosotros es un placer poder presentar a mi asociación, la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Endoscópica de Enfermedades Metabólicas, en este webinar que es de sumo interés, ya que tenemos nosotros el tema de SADIS, tratado nada menos que por el autor de la técnica, el doctor Andrés Sánchez Pernabute, y que definitivamente nos hace a nosotros sentir muy complacidos en tenerlo aquí. Para Latinoamérica esto es un honor y esto es una satisfacción y un placer poder tener el panel que está compuesto por el doctor Andrés Sánchez Pernabute, el doctor Rodríguez, el doctor Carlos Velázquez y el mismo presidente como moderador, el doctor Campana, quien se encargará de hacer la presentación de rigor para dar el inicio a este magnífico webinar. Así que yo quiero dejarlos con este grupo excelente de colegas que van a darnos prácticamente 2 horas de muchas respuestas a las muchas preguntas que tenemos con esta técnica, que es una técnica de innovación y una técnica especial para pacientes especiales. Doctor Campana, muchas gracias por la invitación y quiero darle ya el micro para que continúe con el webinar planificado y pasamos nosotros a integrar el auditorio. Muchas gracias. Gracias. Y un saludo a todos. Gracias, señor presidente. Está usted fuera del Perú, pues, pero gracias por su atención. Bueno, queridos amigos, el día de hoy vamos a hacer la presentación, no sin antes de recordarles que el 7 y el 8 de julio vamos a tener el primer curso internacional de cirugía bariátrica con el tema de cirugía revisional y complicaciones en el Hotel José Antonio, ¿no? Con los profesores invitados, el doctor Mariano Palermo, Pedro Martínez, Marcelo Loureiro y el doctor Ricardo Funke. El día de hoy, el tema es SADIS, ¿no? Y el invitado es el profesor, gran maestro, el doctor Andrés Sánchez Pernauti, profesor licenciado en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en el año 1989, doctor en Cirugía en el año 1996, premio extraordinario, especialista en cirugía general y el aparato digestivo, estancia en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en el año 1994 y en el Rochester en el año 1996, ¿no? Jefe de sección de cirugía esófago-gástrica del Hospital Clínica San Carlos, 2011. Presidente de la SECO 2021-2023. 123 publicaciones indexadas. 37 libros o capítulos de libros, más de 10 congresos nacionales e internacionales organizados, más de 100 conferencias nacionales e internacionales. Vean ustedes la magnitud del profesor Andrés Sánchez. Como panelistas tenemos al doctor Agustín Rodríguez, cirujano latinoamericano de Paraguay, profesor asistente clínica quirúrgica y semiología, fellow del Colegio Americano de Cirujanos, fellow de la Sociedad Americana de Cirugía Gastrointestinal SAGES, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica y miembro de la Federación Internacional para Estudios de la Obesidad IPSO. También tenemos muy reconocido al doctor Carlos Velázquez Hapkin, médico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en cirugía general en la Universidad Federico Villarreal, maestría en medicina, convención y cirugía, diplomado de la Dirección Clínica Bariátrica en México, ponente en eventos científicos nacionales e internacionales en más de 200 oportunidades, editor de la revista Endoscopía Quirúrgica 2000, coautor del libro Ciencia Básica en Cirugía, editor, autor del libro Ciencia Práctica de la Cirugía Laparoscópica 2014. Bueno, después de ver la presentación de cada uno, esperamos al doctor Andrés Sánchez Pernauti para que presente este tema que es muy importante, pues, para ver la efectividad de esta cirugía en el mejoramiento del sobrepeso, de la obesidad marcada y del mejoramiento de las comorbilidades. Adelante, mi estimado amigo doctor Andrés Sánchez Pernauti. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por la presentación. Es un placer para mí y es un honor estar con vosotros esta noche en el webinar que acabáis de presentar. Voy a compartir mi pantalla.
¿Veis la presentación bien? Sí. Bien. La invitación de hoy es para hablar de la técnica que normalmente hago en mi país, que es la técnica SADIS, técnica que fue introducida hace ya 15 años, es decir, no es tan novedosa la técnica, es decir, no es una novedad, lleva 15 años haciéndose, pero sí es una novedad porque ha sido aceptada, como veremos ahora, por la Sociedad Mundial de Cirugía Bariátrica, la IFSO, y por la Sociedad Americana de Cirugía de la Obesidad, la SBBS, recientemente. Es decir, la técnica la llevamos haciendo en España 15 años, pero hasta hace muy poco no ha sido aceptada como una técnica bariátrica avalada por estas sociedades internacionales. La técnica nace en el año 2007 de la conjunción de dos cirugías consolidadas, que eran el que entonces se llamaba el bypass gástrico de una anastomosis, el que entonces se llamaba, perdón, minigastric bypass, que hoy día se llama bypass gástrico de una anastomosis, y el cruce duodenal, que era la técnica bariátrica que nosotros realizábamos como cirugía malabsortiva. Al observar que se podía hacer una técnica de anastomosis y que con la preservación pilórica no era preciso hacer la Iberlux porque no existía ni reflujo biliar ni tensión en la anastomosis, comenzamos a hacer la técnica que llamamos SADIS, de sus siglas en inglés, bypass duodeno-ileal, en una anastomosis más gastrectomía vertical. La atracción por la técnica de Robert Rutledge fue porque era una técnica que simplificaba enormemente el proceso quirúrgico. En el año 2007 no teníamos, por lo menos en mi hospital, la habilidad suficiente como para hacer técnicas quirúrgicas complejas en poco tiempo y con buen resultado. Cuando mis ojos cayeron sobre el artículo de Robert Rutledge, que desde el año 1998 iba haciendo bypass de una anastomosis y que era capaz, como ven en el artículo, de realizar la técnica en un tiempo mínimo de 19 minutos, cuando nosotros podíamos pasar horas haciendo un cruce duodenal, me quedé absolutamente impresionado y dije, bueno, pues esto es una posible solución para disminuir el tiempo quirúrgico y con ello disminuiremos probablemente las complicaciones postoperatorias y mejoraremos la evolución de los pacientes con seguridad. Por recordar algo de la historia mía quirúrgica, yo comencé a hacer cirugía bariátrica en el año 1998, cuando se me encargó hacer la cirugía de los pacientes supermórbidos en mi hospital y la cirugía de revisión después de cirugías bariátricas previas de las que se hacían en los años 90, que fundamentalmente eran gastroplastias verticales anilladas y técnicas de Salmon y técnicas de Torres-Oca. Luego, siguiendo la línea del profesor Escopinaro, comencé dedicándome a la cirugía malabsortiva, puesto que era eso lo que se me requería en mi centro de trabajo, en el Hospital Clínico San Carlos. En el año 2003, viendo las mejorías fisiológicas que podía aportar la técnica de Hess, el cruce duodenal, cambié de la técnica de Escopinaro al cruce duodenal con una similitud en la longitud de las asas a lo que decía el profesor Escopinaro. Es decir, seguíamos trabajando con un canal común corto de 50 centímetros, una asa alimentaria que tenía 200 centímetros, es decir, 2 metros más los 50, comportaban un asa alimentaria más común de 2,5 metros y el resto era dedicado a la asa biliopancreática. En aquellos días, la realización de una técnica quirúrgica por vía laparoscópica de este tipo suponía un tiempo muy prolongado. Entonces, en un momento de agotamiento máximo, pues había que buscar la simplicidad de técnicas quirúrgicas que nos aportaran por lo menos una mejor calidad de vida, y por eso mis ojos cayeron en la técnica de Robert Rutledge, que simplificaba enormemente la cirugía, pudiéndose realizar en muy poco tiempo con un buen resultado. A mí, como cirujano gastrointestinal del tracto digestivo superior,
no me resultaba cómodo hacer una única anastomosis en el estómago, en omega, es decir, un Billroth 2, puesto que yo ya había abandonado este tipo de cirugía para la reconstrucción gástrica. En mi país hay carcinoma de estómago operado, carcinoma de muñón gástrico, y el pensar en la unión, en una anastomosis de secreciones salivares, secreciones gástricas y secreciones biliares, la posibilidad oncogénica de este contenido, pues no me agradaba, sobre todo para aplicarlo a pacientes con obesidad que podían ser pacientes de una edad media de 25, 30, 35 años, con mucha vida por delante. Pero estando acostumbrado, como estaba, a la realización de cruce duodenal, esto no suponía un problema. ¿Por qué? Pues porque el píloro preservaba de la posibilidad de tener un reflujo biliar más allá del fisiológicamente aceptable, aparte de que tampoco producía ningún problema en lo referente a la tensión anastomótica, ya que el píloro está colocado por lo menos 5 centímetros, 8 centímetros por debajo de lo que supone una anastomosis de minigastric y 15-20 centímetros por debajo de lo que supone una anastomosis de un bypass gástrico en Niederrux tradicional, es decir, no supone la posibilidad de tensión. Bien, con el paso de los años, como decía al principio de la presentación, esta técnica quirúrgica, que nació en el año 2007, fue considerada o ha sido considerada como una técnica adecuada para la realización de cirugía en los pacientes con obesidad o con enfermedades metabólicas, tanto por la IFSO como por la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Nosotros defendemos la preservación pilórica. Entonces, aquí existe la pregunta de siempre. ¿Es necesario? ¿Es funcionante el píloro? ¿Por qué? Pues porque probablemente muchos pacientes se benefician de una cirugía bariátrica sin necesidad de esto, que son un bypass de una anastomosis, y les va muy bien. Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en preservar una válvula que puede no ser necesaria y que puede no ser funcionante? Lo primero, cuando exploramos endoscópicamente un estómago operado o no operado, vemos bilis en el estómago y no nos importa. Es decir, no es un acontecimiento que preocupe al endoscopista ni al cirujano la presencia de jugo biliar. ¿Por qué? Pues porque el estómago es capaz de vaciarlo perfectamente. Porque hay un complejo motor que viene desde el marcapasos gástrico en la unión del cuerpo gástrico con el fundus, que es capaz de hacer ondas peristálticas que lo mismo que evacúan los alimentos hacia el píloro, evacúan la bilis sobrante, con lo cual la bilis no hace daño al estómago y no asciende al esófago retrógradamente. Bien, entonces, ¿el píloro es necesario preservarlo o no es necesario preservarlo? Hombre, el píloro nos preserva del aumento de cantidad de bilis en el estómago que puede ser más allá de lo fisiológicamente esperable. Por otra parte, nos permite hacer una cirugía más agresiva y un control más fisiológico de la enfermedad metabólica. Vamos a explicar esto brevemente. ¿Por qué una cirugía más agresiva? Si vamos al bypass gástrico Niederrux, podemos hacer una cirugía más agresiva incrementando las longitudes del canal alimentario o del canal biliopancreático. Todo esto conlleva una reducción de la longitud total del canal alimentario más común. Esto está descrito perfectamente por un artículo de Kevin Higa y Eric de María y su grupo, donde evalúan cómo quedan los pacientes después de un alargamiento, la realización de un bypass más agresivo en función del acortamiento de la asa alimentaria más común. Y ellos ven que con un acortamiento del asa alimentaria más común a 3 metros, el 60% de los pacientes tienen complicaciones en forma de diarrea intratable. Y un 30% de los pacientes tienen una malnutrición proteocalórica severa y han de ser reconvertidos. Es decir, ellos piensan que en un bypass gástrico, con resección del antro gástrico, o por lo menos exclusión del antro gástrico y exclusión del píloro, un canal común más alimentario de 3 metros que permite una absorción limitada de los alimentos, con lo cual consigue una mejor pérdida de peso, es poco recomendable porque causa una enfermedad
asociada, que es una malnutrición proteica. Y se tienen que ir a la recomendación de un canal alimentario más común de 4 metros. Nosotros, en cambio, vemos que tras la preservación pilórica y la gastrectomía vertical, que van con el SADIS, con 2 metros de canal común tenemos un 16% de malnutrición severa. Con 2,5 metros bajamos a un 2,5% y con 3 metros, que recuerden las cifras de GICA, con 3 metros tenían hasta un 30% de malnutrición severa, nosotros tenemos un 0%. Con lo cual podemos hacer una cirugía que afecte más a la absorción de las grasas sin preocuparnos por la malnutrición gracias a la preservación antropilórica que ni el bypass gástrico en Niederrux ni el bypass gástrico en una anastomosis realizan. ¿Qué decir de la longitud del canal común? Bien, nosotros nos podemos basar en la realización de porcentajes, como hace el mini gastric bypass, un 40-60, un 60-40, un 50-50. Basándonos en las posibilidades de malnutrición y las longitudes del intestino total recomendadas, creemos que no es adecuado realizar la longitud del canal común tras SADIS basándonos en los porcentajes, porque los porcentajes de malnutrición van a ser elevados cuando hacemos un porcentaje bajo y van a ser insuficientes las longitudes de las asas para conseguir un buen resultado ponderal cuando la longitud total del intestino es más larga, de tal manera que en pacientes con longitudes más cortas de 500 centímetros de intestino total vamos a tener un porcentaje escandalosamente alto de desnutrición y en pacientes con longitudes intestinales más largas de 7 metros vamos a tener un resultado deficitario y esto va a ocurrir entre un 30 y un 40% de los pacientes. Es decir, con un 60-65% de buenos resultados vamos a irnos a un aproximadamente 35% de malos resultados conjuntando la malnutrición con la pérdida de peso insuficiente. ¿Qué otras cuestiones nos da la preservación pilórica? Un vaciamiento gástrico regulado, lo cual va a mejorar la respuesta incretínica y va a ayudar al control de la enfermedad metabólica con total seguridad. Nosotros hemos demostrado esto en el control de la enfermedad metabólica por la detección de una mejor curva de glucemia tras la preservación pilórica cuando se compara con la no preservación pilórica en diabéticos del bypass gástrico en Niederrux. Es decir, con la comparación de la duodeno-ileostomía con la gastroileostomía, vemos que la variabilidad glucémica tras la cirugía es mucho menor, es una curva mucho más homogénea con la preservación pilórica, lo cual indica que la regulación de la apertura pilórica es un regulador secundario de la respuesta incretínica. Aquí tienen el ejemplo de lo que les decía. Es decir, después de un bypass gástrico en Niederrux, estamos acostumbrados a ver que la curva glucémica o que la media de glucemia postoperatoria en los pacientes diabéticos puede ser normal gracias a una curva en la que alternan momentos de hipoglucemia postprandial severa por la gran respuesta incretínica de la gastroileostomía, seguidos de hiperglucemia compensadora. Es decir, las glucemias medias a lo largo del día son normales, pero hay una alternancia de hiper e hipoglucemias que lo representan así. Mientras que después de la preservación pilórica que se hace en el SADIS, pero que también se hace en el cruce duodenal o la gastrectomía vertical, la respuesta glucémica en los pacientes diabéticos es mucho más homogénea, alcanzándose datos similares de glucemia postoperatoria, pero con una curva mucho más homogénea, sin la alternancia de picos y valles que da un mejor resultado a largo plazo. Es decir, los datos de glucemia media son más homogéneos y esto se relaciona con una mejor respuesta diabética a largo plazo en cuanto a los datos de remisión.
La anastomosis duodenal es segura, sí es segura. Nos puede preocupar la disección duodenal porque es un área donde está el páncreas, la vía biliar, unos vasos importantes, etcétera, etcétera, que creo que no deben ser preocupantes para ningún cirujano de los que estamos acostumbrados a operar en el pasado úlceras pépticas perforadas o sangrantes, porque el duodeno es un órgano que no es peligroso, sino todo lo contrario, muy agradecido. ¿Y por qué es muy agradecido? Porque permite suturas fáciles y seguras gracias a las propiedades probablemente de la secreción mucosa que tiene. En un trabajo que realizaron el grupo de COTAM dirigido por SURF, en el que participamos en el inicio de la técnica para ellos, nosotros llevamos ya algunos años haciendo, reunimos más de 1.300 casos de anastomosis duodeno-ileal en un ASTA, encontrando que los porcentajes de fístula postoperatoria eran similares, cuando no inferiores a los del bypass gástrico y de Rux, pero también los porcentajes de otro tipo de complicaciones eran mejores, bastante mejores, y me refiero aquí a la presencia de la aparición de úlceras en el seguimiento o de estenosis anastomótica que tras el bypass gástrico y de Rux. Y probablemente esto es debido a la seguridad que da la anastomosis duodenal por la mucosa duodenal. Vean que el porcentaje de estenosis anastomótica o problemas anastomóticos después de un bypass gástrico y de Rux es elevado. Depende un poco del tipo de anastomosis que se haga, si es mecánica, si es lineal, si es circular o si es manual, pero es elevado, es un porcentaje elevado. Vemos úlceras marginales en hasta un 15% de nuestros pacientes. Fístulas gastrogástricas que pueden depender del tipo de anastomosis que se haga o de otros factores técnicos durante la realización de la cirugía. Y estenosis anastomóticas secundarias a la aparición de úlceras o de sangrados en un porcentaje que tampoco es desdeñable. Mientras que la luz duodenal, por una serie de secreciones basadas en el bicarbonato y en otros factores, nos permite hacer anastomosis tan seguras con este aspecto, como el aspecto que ven, de una preservación pirórica a la derecha que permite el acceso, en este caso de endoscopia, a un duodeno con dos luces perfectamente normal, sin ningún signo inflamatorio, con unas secreciones absolutamente normales y sin ningún signo de sangrado en ningún caso, y una boca anastomótica que se preserva desde el momento de la cirugía con una anchura suficiente como para permitir una buena calidad desde el punto de vista alimentario. Esto es conocido desde hace muchos años y ya los autores que hacían pancreatoduodenectomía con preservación pirórica decían: preferimos hacer una anastomosis al duodeno porque da menos complicaciones que las anastomosis gástricas, menos complicaciones ulcerosas, menos complicaciones de sangrado y menos complicaciones estenóticas per se. Es decir, y daban datos de hasta un 3% de complicaciones cuando eran mucho menores, muy inferiores a las complicaciones derivadas de la gastroyeonostomía después de la pancreatoduodenectomía de Whipple. Bien, ¿cómo recomendamos hacer una anastomosis segura y una disección duodenal segura? Pues paso a paso, estas son recomendaciones personales, después de hacer varios cientos de procedimientos y después de trabajar mucho la técnica. Nosotros recomendamos, y yo recomiendo, disecar el duodeno siempre desde la parte posterior, la pared posterior del estómago. Esto es una diferencia con respecto a la escuela americana, que lo que hace es hacer una disección mínima con una elevación del duodeno por encima de la cabeza del páncreas y el paso del duodeno por la cara posterior a ciegas, más o menos, y llevar luego el asa a este duodeno sin movilización. Este es un gesto que técnicamente en cirugía abierta era un gesto técnico muy rápido y bastante seguro, pero a mí me parece que es un gesto técnico que puede ser peligroso porque puede generar hemorragia en la cara posterior, podemos penetrar en el tejido pancreático en sus vasos o podemos incluso perforar con la pinza la cara posterior del duodeno sin verlo. Yo prefiero levantar el duodeno, como verán a continuación, en ángulo recto respecto al páncreas, ligar todos los vasos de la curvatura mayor del antro gástrico y del principio del duodeno, levantarlo, como digo, en ángulo recto y desde allí buscar la arteria gastrodenal y entrar
en el orificio de la curvadura menor, por donde vamos a pasar a hacer la disección y la sección. Disecar el mayor segmento duodenal posible. Aquí, lo mismo, frente a la escuela americana, pienso que hay que conseguir disecar mucho duodeno, no con el fin de incrementar la absorción de cationes o incrementar una pequeña respuesta incretínica por la preservación de este manguito duodenal, sino con el fin de hacer una anastomosis más segura y preservar completamente la función pilórica. Si nos aproximamos mucho al píloro, podemos transgredir su función, podemos lesionar sus fibras y provocar que haya un reflujo biliar, lo que nos obligaría a hacer una IDRUX. Con lo cual, yo pienso que hay que bajar prácticamente hasta el conducto biliar principal para hacer la anastomosis cómodamente segura y con absoluta seguridad de preservar el píloro. Preservar la arteria gástrica derecha, ¿por qué? Bueno, pues Marchesini demostró en el pasado que se puede ligar la arteria manteniendo la vascularización del duodeno. Eso está claro y no lo voy a discutir. Es decir, es posible si preservamos, si ligamos la arteria gástrica derecha en la raíz, en la arteria hepática, en la raíz de la arteria, podemos preservar la arcada vascular que irriga la curvadura menor del estómago y el principio del duodeno. Pero con ello también vamos a ligar parte de los nervios que conforman el plexo nervioso que viene del plexo hepático. No son los únicos nervios que inervan el píloro, porque también vienen nervios por la curvadura menor del estómago, pero podemos comprometer la función pilórica. Esto no está demostrado y estamos en vías de poderlo demostrar, pero nosotros preferimos mantener no solamente la vascularización, sino la inervación de la curvadura menor intacta. ¿Por qué? Porque se puede, a pesar de hacerlo, hacer una correcta movilización del duodeno y una anastomosis muy segura que está muy bien vascularizada y muy bien inervada. Y además, el segmento duodenal largo, como decía hace un momento, va a garantizar la posibilidad de realizar una anastomosis fácil y segura. Aquí tienen algunos ejemplos en vídeo de cómo lo hacemos. Ven que el cirujano tira del duodeno hacia arriba, manteniendo un ángulo recto de la primera porción duodenal con respecto al páncreas y la grasa que lo rodea, que lo cubre por encima. El duodeno hay que liberarlo en toda su circunferencia con el fin de conseguir una correcta movilización. En esto creo que es mucho más útil la utilización, el uso de un bisturí ultrasónico, porque el ultrasonido ayuda a disecar las fibras que hay en esta zona extraperitoneal que une el duodeno con el páncreas. Aquí ven cómo buscamos que haya un plano que esté formado por este ángulo diedro entre la cara posterior del duodeno que traccionamos hacia arriba y la superficie del páncreas. Y en el ángulo de este diedro va a recorrerlo la arteria gastroduodenal. Seguimos con un ejemplo en vídeo, cómo vamos disecando circunferencialmente todo el duodeno, liberándolo de toda su grasa para que la movilización sea completa. Vean cómo quitamos la grasa de la parte superior, lo despegamos en caso de adherencias de la vesícula. Los pacientes más difíciles son los que están operados de vesícula, sea por vía abierta o por vía laparoscópica, hasta conseguir una completa movilización del duodeno. Entramos en el ángulo que hay entre la arteria gástrica derecha y la pared del duodeno y entramos de detrás hacia adelante. Si podemos hacer más disección de la presente ahora y progresar más con respecto a la arteria gastroduodenal, mejor. Si la reacción del duodeno nos preocupa porque pensamos que podemos traumatizarlo, el paso de este vessel loop nos puede ayudar a traccionar sin ningún traumatismo sobre la pared del duodeno y progresar al máximo posible. Cada vez que venimos de vuelta a hacer la disección, podemos progresar más aún. Ven cómo aquí está perfectamente preservada la arteria gástrica derecha, de tal manera que la situación ideal sería esta. Ven cómo tenemos en vertical la pared del duodeno, en vertical un poco angulado la arteria gastroduodenal y en la base del triángulo
arriba la arteria gástrica derecha y en la base del triángulo la arteria gastrorenal. Y nuestro límite no es la arteria en sí misma, podríamos decir que es el conducto biliar si lo vemos, pero no en todos los pacientes con obesidad mórbida se puede ver el conducto biliar, sino que nuestro límite serían esa zona del páncreas que está tan íntimamente ligada a la pared duodenal que ya no lo podemos desecar. Es decir, cuando el páncreas, el tejido pancreático se adhiere firmemente a la pared duodenal, es donde ya no podemos progresar más y cortaremos con nuestra máquina de sutura endoscópica. Así preservamos, como en el esquema cogido de un texto argentino, como si vamos a ligar todos los vasos, la arteria infrapilórica y toda la curvadura mayor, nosotros preferimos preservar los vasos de la curvadura menor con el fin de darle una mejor vascularización a nuestra anastomosis, que la podemos ver con verde endocianina o sin verde endocianina. Podemos ver cómo generalmente la preservación de la arteria nos da una mejor coloración. Coloración que se ve alterada cuando hacemos la disección, y esto lo notarán todos los que tienen experiencia cuando estás haciendo la disección del duodeno, y sobre todo la primera parte de la anastomosis, donde hay un cierto grado de tracción del duodeno al hacer la unión con el ilion, hay un compromiso del retorno vascular que provoca una congestión venosa que da un color azulado durante un tiempo a la zona del manguito duodenal, que nos puede preocupar pensando que puede ser isquémico. En cuanto se libera la tensión porque se acaba la anastomosis, el duodeno recupera su color y su vascularización normal y toma ese color sonrosado blanquecino que demuestra que la anastomosis va a ser segura. Más allá de esto, vean qué manguito duodenal tenemos, que pueden tener unos 3 centímetros después de hecha la anastomosis, es decir, es muy largo y muy seguro. Ven el píloro por la parte de arriba. Esto garantiza una buena vascularización, una preservación nerviosa y no es necesario movilizarlo más. Si con todo esto hubiera tensión, yo recomendaría, antes que ligar la arteria gástrica derecha, hacer una anastomosis más proximal que puede comprometer un poco la pérdida de peso, pero garantiza un mejor resultado anastomótico. Como decía, es importante, aunque es especulativo totalmente, mantener las ramas nerviosas que vienen del plexo hepático, porque así respetamos la doble inervación pilórica, la del la Target, y las ramas que vienen, como ven aquí, por la arteria gástrica derecha. Si nosotros vamos a la arteria hepática y ligamos la raíz de la arteria gástrica derecha, vamos a ligar parte de esta inervación, pero esto lo demostraremos próximamente. Nosotros hacemos la sección desde el lado izquierdo del paciente con el fin de garantizar la mejor sección duodenal posible con una zona más vascularizada, más larga, como es de izquierda a derecha. Eso es una costumbre que traemos de la cirugía abierta. ¿Y cómo hacemos después la anastomosis? Pues la podemos hacer de dos formas. En el vídeo de arriba ven una anastomosis manual y en el vídeo de abajo ven una anastomosis mecánica que tras ascendida el asa ileal se puede acercar al muñón duodenal y se hace una anastomosis lineal terminolateral que no tiene ningún conflicto con la línea de Grappas previa, y esto lo puedo garantizar después de haber hecho varios cientos de anastomosis de este estilo. Vean que queda una boca anastomórfica que tiene más de 2 centímetros antes de cerrar el defecto, con lo cual es una boca de más de 3 centímetros, de más de 2 centímetros y medio. Es una anastomosis muy rápida que se puede hacer en aproximadamente 8 o 10 minutos y es una anastomosis tremendamente segura. Vean cómo con esta tracción abajo, en la parte de abajo, podemos ver un poquito de congestión venosa que hace que la coloración no sea la más adecuada, pero luego se recupera. Y arriba hay una anastomosis manual. La anastomosis manual yo personalmente la hago en 2 planos. Siempre he hecho todas las anastomosis en 2 planos. Me parece más segura. Creo que se cubren posibles defectos de la cirugía laparoscópica. La hago con sutura barbada porque me evita la necesidad de un asistente para que me haga la tracción de la sutura y se comporta con una anastomosis muy sencilla porque el cirujano está colocado. En este momento yo estoy siempre en el lado izquierdo del paciente y el cirujano está perfectamente afrontado a la anastomosis con la óptica en el medio, mano derecha subcostal izquierdo, mano izquierda para mediano derecho del paciente y triangulando perfectamente la anastomosis se afronta totalmente
de una forma totalmente perfecta, como si fuera la anastomosis de una cirugía de colectomía derecha, una ileocólica, que cae perfectamente triangulada y afrontada con el cirujano. Es comodísima de realizar y tremendamente segura. Muchos de ustedes estarán preocupados porque estamos hablando de una cirugía basada en la gastrectomía vertical y ahora el reflujo es el protagonista de todas estas cirugías. Es decir, ¿cómo se presenta el reflujo tras el SADIS? Bien, las reparaciones por reflujo en mi departamento son, bueno, quizás aquí está un poco bajo puesto tras la gastrectomía vertical, son en torno a un 4 y podrían subir hasta incluso un 8 o 10%. Mientras que las reoperaciones por reflujo tras SADIS están por debajo del 1%, y esto es un dato llamativo, es una diferencia estadísticamente significativa. ¿Y por qué puede suceder esto? Pues en mi opinión sucede por la forma de hacer la gastrectomía vertical. Lo he dicho antes, pero la gastrectomía vertical del SADIS es una gastrectomía vertical ancha. El motivo inicial de esto no es proteger al paciente del reflujo, sino garantizar la entrada de alimentos. Si nos remontamos a la historia de la cirugía mala absortiva, hipoabsortiva, disabsortiva, como quieran llamarlo, nunca se ha recomendado hacer una cirugía muy restrictiva cuando se hacía un componente mal absortivo. Estos son enseñanzas del profesor Escopinaro. Por eso nosotros cuando empezamos el cruce duodenal hacíamos ya la gastrectomía vertical con una bujía de 60 French o de 54 French, como nos quedamos para el SADIS. Mientras que cuando hacemos una gastrectomía vertical con intención más restrictiva, hacemos la resección gástrica sobre una bujía de 14 milímetros, que son 42 French. La diferencia está clarísima, es decir, con un estómago estándar de 16 centímetros de longitud en la curvatura menor, vemos que la diferencia va de un volumen gástrico de 98 centímetros cúbicos a un volumen de casi 160 centímetros cúbicos, lo cual quiere decir que estamos multiplicando el volumen gástrico por 50. Y esto realmente va a disminuir la presión intragástrica, con lo cual va a facilitar el vaciamiento esofágico y con lo cual va a disminuir el reflujo gastroesofágico. Y llevado, esto como ven aquí, es el tamaño importante. Y llevado a la clínica, hemos realizado 66 endoscopias digestivas altas en el seguimiento de 250 pacientes y hemos encontrado que había síntomas de reflujo en la tercera parte de los pacientes, ardor en la mitad de ellos, estaban con inhibidores de la bomba de protones, el 50% de nuestros pacientes, pero en mi país el 60% de la población toma sistemáticamente inhibidores de la bomba de protones, con lo cual son datos incluso inferiores a los de la población española normal, pero lo más importante son los hallazgos endoscópicos. A diferencia de lo que se ha comentado en otras cirugías derivadas de la sleeve gastrectomy en los últimos años, encontramos datos de esofagitis en solamente un 18% de los pacientes y Barrett solamente en un caso que existía previamente a la intervención quirúrgica. Bien, estos son datos que son mejores que los datos preoperatorios encontrados en endoscopias realizadas sistemáticamente en pacientes antes de cirugía bariátrica, con lo cual el SADIS no nos está empeorando el escenario esofágico en el que nos movemos, sino que está dejándolo igual o mejorándolo en lo mejor de los casos. Y finalmente, yo les he hablado de las excelencias de esta cirugía cuando se compara con otras técnicas por la preservación pilórica, por la anchura de la gastrectomía vertical y por la potencia que puede tener mal absortivo. Pero ¿qué decimos? ¿Cuál es el resultado global? Pues el resultado global a 10 años con una cohorte de pacientes de 150 con un seguimiento de más de 10 años, de los que ha habido un seguimiento clínico en el 70% de los casos, vemos que el exceso de peso total perdido a 10 años es del 82% y esto supera en una medida importante a la pérdida de peso tras el bypass gástrico en Iderux, por lo menos en nuestro medio en España y con los pacientes operados en nuestro hospital. Con lo cual, para resumir, para acabar la charla que acabamos de presentar, podemos decir que el SADIS hoy día se comporta como una cirugía segura,
porque tiene bajo índice de complicaciones a corto, medio y largo plazo de lo más preocupante que es la anastomosis. Es eficaz porque consigue unas buenas pérdidas ponderables y no me he metido en la resolución de la enfermedad metabólica, pero podemos discutirlo después. Y es reproducible. ¿Por qué? Porque en todos aquellos centros donde la técnica se ha iniciado, en todos aquellos países donde la técnica se ha iniciado, los resultados son los mismos, tanto en lo referente a las complicaciones precoces como a largo plazo y como en las pérdidas ponderales de la cirugía. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de responder a las preguntas que les surjan. Muchas gracias, Luis. Yeah. Muy agradecido, doctor Andrés Sauchin. Es interesante la presentación, la experiencia suya. Hay varias cosas que deseo preguntar a usted y a los panelistas. Yo recuerdo, bueno, Radcliffe en el año 1997 empezó con el mini gastric, luego en el 2002 Miguel Ángel Carbajo. Después hay experiencia del doctor Sergio Santoro, el 2006, pero no tocan el duodeno, ¿no? Y bueno, en el 2007, usted, y por ahí aparece una técnica, el SASI, que es la gastro y la anastomosis sin tocar el duodeno, en el año 2016, ¿no? Entonces vea usted la serie de intervenciones que han aparecido fundamentalmente porque el bypass clásico que defienden muchos, que cree que es lo máximo, tiene sus problemas en cuanto a lo que es reganancia de peso, en cuanto a lo que es mejoría de la diabetes u otras comorbilidades. Pero estas cirugías, que vamos a llamarles hipoabsortivas, han demostrado que a largo plazo, después de 5 o 10 años, los resultados son buenos, ¿no? Como leí en sus trabajos, creo que después de 10 años la diabetes todavía se mantiene en 80% en mejoría, en cambio en el bypass no. Pero el tema que se presenta son las complicaciones nutricionales, ¿no? O sea, hay complicaciones técnicas, que el bypass tiene más complicaciones técnicas que la operación del SADIS o del BAGUA, ¿no? Pero las complicaciones nutricionales es lo que a veces desanima a los pacientes. Dentro de esta parte, doctor, primero a usted y luego a los panelistas, dentro de las complicaciones nutricionales, ¿cómo hace usted para poder, digamos, evitar estos problemas? Porque inevitablemente, ¿no? La hipoalbuminemia, los trastornos del calcio y todo se presenta con los años. ¿Cómo, digamos, es que usted mantiene a estos pacientes en el curso de los años? ¿Cómo es el primer año, el segundo año y los siguientes? ¿Cómo lo maneja, doctor? Bien, muchas gracias. La primera preocupación al hacer una técnica disabsortiva variante de unas técnicas previas bien aceptadas fue: ¿vamos a generar más problemas o no? Bien, la serie inicial que hicimos con una asa común de 2 metros indujo un 16% de necesidad de reoperaciones por complicaciones nutricionales. Era una técnica que producía, o sea, daba a los pacientes más de un 100% de exceso perdido a los 2 primeros años, lo cual va invariablemente acompañado de problemas nutricionales. Es decir, no puede ser que la media de peso perdido sea tan elevada sin producir problemas. Y los problemas sean debidos a la absorción de proteínas, la absorción de albúmina, al mantenimiento de niveles adecuados de vitaminas, etcétera, etcétera. Decidimos cambiar, y esto lo hablé yo personalmente con Nicolás Copinaro, decidimos cambiar para alargar el canal común, para no hacer una cirugía como eran los bypasses y los antiguos, y subiéndolo 50 centímetros, sorprendentemente disminuyó la incidencia de malnutrición al 2,5% que tenemos actualmente. Pero aquí hay más datos interesantes. No solamente disminuyó la tasa subiendo la longitud a 50 centímetros, sino que vean que desde el año, creo que es 2016, ningún paciente, se han reoperado pacientes, pero todos ellos operados por primera vez antes de 2016. ¿Qué quiere decir ello? Hemos aprendido a hacer una técnica más segura
hemos aprendido a tratar mejor, suplementando mejor a nuestros pacientes y hemos aprendido a seguirlos mejor. Ahora los suplementamos con dosis altas de calcio, con dosis altas de vitamina D, y todos los pacientes van suplementados inicialmente con vitaminas y hierro. Y en el seguimiento, la mayor parte de ellos no necesitan continuar la suplementación de todos estos productos, solamente mantienen la de calcio y vitamina D a largo plazo. Pero además seleccionamos a los pacientes. Los pacientes con más alta probabilidad de desnutrición, son aquellos que son más añosos, con un índice de masa corporal inicial más bajo, pacientes que tienen indicios preoperatorios de desnutrición o mala nutrición por bajos niveles de 5 de fosfatas alcalina preoperatorio, pacientes diabéticos con una glucemia más elevada o una glicada más elevada, es decir, una diabetes más descompensada, junto con el rasgo también de hipertensión arterial. Es decir, pacientes añosos, hipertensos y diabéticos mal compensados son todos aquellos que tienen probablemente una alteración de la microvascularización ileocolónica, con lo cual son los que van a absorber peor. Además, si vamos a canales comunes más cortos o pacientes con baja reserva nutricional por bajos niveles de zinc o de fosfatas alcalina detectables en el preoperatorio, son aquellos que van a ir peor. Y en esto recomendaríamos hacer un canal común de 3 metros. Esto es un estudio realizado bastante a fondo, pendiente de publicación, pero que nos da una mayor garantía de seguridad. Medir bien las asas, no quedar nunca por debajo de los 2,5 metros y seleccionar los pacientes de tal forma que los añosos o más complejos desde el punto de vista metabólico irían a un canal común más largo. Preferimos que este paciente pierda un 70% en lugar de un 80%, pero que esté vivo y con buena calidad de vida. Muy bien. Doctor Agustín Rodríguez, ¿qué opinión tiene al respecto usted sobre la disertación del doctor Andrés Sánchez? Bueno, muchas gracias. Brillante presentación, doctor Sánchez. Realmente creo que, como yo le había dicho con anterioridad, acá en Paraguay estamos iniciando una experiencia en SADI, comenzando por revisional, ya casos primarios también. Y ocurre, creo que siempre es excelente escuchar de aquel que tiene mucha más experiencia y puede aportar mucho más, ¿verdad? Por ejemplo, lo que había comentado de la arteria gástrica derecha, que al principio impresiona como que la gástrica derecha le estira un poco hacia arriba al estómago tubular. Impresiona que si uno lo corta, como que lo rectifica un poco más, pero eso en la experiencia uno se va dando cuenta que es más bien lo que dijo usted, mejorar la disección para conseguir más duodeno y de esa manera también asegurar más que el píloro realmente quede intacto, así como el plexo hepático. Yo creo que también, por lo menos una realidad aquí en Paraguay, que la selección del paciente también implica la posibilidad de que el paciente pueda tener acceso a lo que son las suplementaciones. Entonces, yo creo que tal vez es una realidad en Latinoamérica eso. Aquí operamos, si bien operamos pacientes tanto de la medicina privada, pero también público. Nuestro país tiene 20% o más de obesidad. Entonces, en ese grupo, tal vez ofrecerle un SADI, por más que sea una excelente opción, si es que no tiene la posibilidad de acceder a lo que es una suplementación adecuada o a un seguimiento adecuado, porque de repente vienen pacientes que se operan, que viven a 200, 300 kilómetros de la capital, de repente ya no vuelven, ¿verdad? Entonces, dentro del objetivo que es el estudio que usted comentó y de los hallazgos también, tenemos que insertar acá por lo menos lo que es esa parte subjetiva. Bueno, una observación interesante, me acuerdo, conversando con los que hacen bypass, digo, ¿y por qué no hacen la operación del SADIS o por qué no hacen otro tipo de derivación? Es por el seguimiento del paciente, porque a veces uno hace un bypass y lo ve en varios años al paciente y las malnutriciones son mínimas, pero cuando se hacía el escopinar o cuando se hace este tipo de operaciones hipoabsortivas,
aparecía un paciente después de 3 años, aparecía con osteoporosis, aparecía con anemia severa, y entonces era un caos, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen que ser controlados permanentemente. No sé, doctor Andrés Sánchez, ¿qué opina al respecto en cuanto a ese seguimiento? ¿Qué tal si un paciente opera usted de otro lugar y que no lo va a seguir? ¿Cómo lo mantiene ese paciente? Porque en estas operaciones el seguimiento es fundamental. Pues sí, por supuesto. Cuando un cirujano no va a poder seguir a un paciente nunca, es mejor no operarlo. Y si se opera, es mejor hacer una gastrectomía vertical, donde no va a tener prácticamente ningún problema metabólico derivado. En cuanto a la comparación en el seguimiento de los pacientes sometidos a bypass gástrico Niederrusch estándar o a bypass gástrico Niederrusch con asa videopancreática larga, que son los que hacemos en mi hospital, las alteraciones nutricionales derivadas de este tipo de bypass son más frecuentes y sobre todo, no más frecuentes, sino más difíciles de esperar que tras el SADIS. Es decir, el SADIS, al tener un canal común fijo para todos los pacientes, se comporta nutricionalmente de una forma muy homogénea. Sabemos que va a haber un pequeño porcentaje de pacientes que, en función de sus hábitos o su falta de seguimiento, van a tener problemas nutricionales, un bajo porcentaje, pero en el bypass gástrico, como al medir solamente las asas proximal y biliar, no conocemos realmente cuál es la capacidad absortiva, tenemos algunas sorpresas desagradables. Entonces, con esto yo resumo que cuando yo no voy a seguir al paciente y creo que necesita una cirugía para control de peso o enfermedad metabólica, la mejor es una vertical, una manga gástrica, que es la que le va a generar menos problemas nutricionales, aunque haya una quizás algo menor pérdida de peso. Cuando voy a seguir al paciente ya me podré plantear la posibilidad de hacer un bypass en Niederrusch o un SADIS. Y así yo también acá, el doctor Carlito Velázquez, quiero que nos hable su experiencia, porque él tiene una gran experiencia con el SASI. Tiene un volumen de casos y yo quisiera que nos diga su experiencia al respecto, doctor Carlos Velázquez. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Felicitaciones, doctor Andrés. Siempre es muy lindo escuchar a alguien con una gran experiencia en una técnica y sobre todo con esa sapiencia que da los años y el buen hacer en cirugía. Yo quisiera, lo que usted nos ha comentado, añadir que también el paciente con tabaquismo es un paciente de riesgo para este tipo de cirugía. Lo bueno es que en los países latinoamericanos, salvo uno o dos, se fuma mucho todavía, pero en Europa sí, esto es un hábito que todavía persiste y entre jóvenes también. En Perú casi no se fuma, muy poco que encontremos pacientes con tabaquismo elevado. Sin embargo, hay que mirar con mucho detenimiento a aquellos pacientes que en el preoperatorio siguen fumando. Es cierto, nosotros hacemos una técnica que no nos acercamos tanto hacia la válvula ileocecal en la anastomosis. Realmente es una anastomosis que es mayor a 2.5 metros desde la válvula. Puede ser de 3 metros y medio, y es después de una manga que es una manga convencional, no es una manga suelta con una sonda de 60 o 58. Nosotros usamos normalmente una sonda, digamos, normal, 42, 44, 46. Y dejando un buen motor antropilórico. Y ahí hacemos una anastomosis lateral que de cierta forma se comporta como una bipartición, que es la técnica de Sergio Santoro, tan poca entendida, pero que cada vez está llevando mayor resonancia, sobre todo en los cirujanos latinoamericanos. Entonces, y hablo de bipartición porque no hay una supresión casi total de las hormonas proximales, de las incretinas proximales, porque se mantiene el contenido alimentario pasando por el píloro, por el duodeno, las primeras porciones del yeyuno, pero a la vez parte de este alimento pasa directamente en las primeras porciones de la deglución, los primeros momentos de la deglución, pasa directamente a estimular
las incretinas distales. O sea, tiene ambos efectos. Y hay un efecto acentuado sobre la elevación de las hormonas distales, de tal manera que sí tenemos un buen control del síndrome metabólico y no se ve con frecuencia el trastorno de la disabsorción, especialmente en calcio. No hemos visto ningún paciente con trastorno de calcio, y salvo que sea una paciente mujer posmenopáusica, donde normalmente debe requerir algún grado de osteopenia, entonces se le da su suplemento de fijador y de calcio bioral. Entonces, doctor Andrés, yo quisiera hacerle una pregunta al respecto. No hace unos pocos días vimos una entrevista con Antonio sobre el uso de la cirugía con imanes, la cirugía magnética, donde están replicando el SADI colocando imanes. Entonces se hace una anastomosis duodeno-ileal, pero sin sección de duodeno. Entonces aquí se está haciendo una bipartición. Los resultados se espera, porque todavía hay poca experiencia en él y pocos casos hechos, se espera que estos resultados puedan ser similares al SADI convencional o se van a parecer un poco más a una bipartición. ¿Qué es lo que podemos pensar al respecto, doctor? Pues muchas gracias por la pregunta, es un tema interesantísimo. Es un tema interesantísimo, además del que deriva también de por qué el SADIS funciona a pesar de incrementar el canal común exactamente igual que el cruce duodenal. Bien, en cuanto al SASI, yo tengo mi especial opinión, que se deriva de la realización de una anastomosis antroyeyunal o antroileal. El problema que veo a esta anastomosis básicamente es que es una anastomosis ulcerogénica. Si se hace en omega, es una anastomosis que baña el estómago de bilis como en un minigastric, y si se hace en Rux es una anastomosis que puede ser ulcerogénica porque cogemos un andro no denervado y lo empalmamos al intestino delgado. Eso es la única cuestión técnica que tengo, porque por otra parte, yo veía como, bueno, pues cirujano tradicional del tracto digestivo superior, a mí me enseñaron que cuando uno da dos salidas al estómago, es decir, cuando se hace una gastroenterostomía por úlcera, que es lo más parecido a una bipartición, una de las bocas no funcionaba a la larga y solamente funcionaba uno. Y esto lo hablo con Sergio en varias ocasiones, y él insiste en que tiene perfectamente controlado qué cantidad de contenido alimentario pasa por una y pasa por otra. Yo lo veo que es difícil de controlar y difícil de saber, es decir, el enfermo va a una incógnita en su evolución. Pero realmente hay un aspecto muy importante que es lo que has comentado ahí. Con mantener el tracto duodenal abierto, permitimos que haya una secreción de hormonas intestinales, fundamentalmente el GIP, que no se espera que suba tanto como el péptido I o como el GLP-1, que es lo que asciende más en el posoperatorio del SADIS o del cruce duodenal, mientras que tenemos el GIP que puede ascender más porque se segregan las células proximales de duodeno y yeyuno, que tienen una acción saciante importante aparte de control de la glucemia, lo cual puede incrementar la pérdida de peso por saciedad precoz antes que necesitar la mala absorción de grasas, con lo cual es un efecto compensador con respecto a las técnicas distales que permite una buena pérdida ponderal. Eso es en la teoría, estamos en el camino de demostrarlo, pero es una teoría que parece bastante atractiva si salvamos lo que decía yo de la anastomosis antroileal. No me parece muy atractiva por el tema de la ulcerogénesis. En mi país todavía la gente fuma mucho. Y en segundo lugar, sobre la anastomosis duodeno-ileal sin sección pilórica, hemos colaborado con Michel Gagné en una serie de casos. En el clínico hemos hecho, pues no recuerdo si son 8 o 10 casos. La técnica es interesante y atractiva, es decir, permite hacer una cirugía mínimamente agresiva, porque es una anastomosis
magnética, que fisiológicamente puede comportarse, como digo, como muy atractiva, porque es una anastomosis que se hace en el tiempo, es decir, que conforme va haciendo esa anastomosis va cayendo esa parte intermedia, que da tiempo a cicatrizar sin necesidad de material de sutura. Es decir, es un concepto realmente atractivo y que tiene futuro, yo creo que no para este tipo de cirugía, sino para otras técnicas en el tubo digestivo. El tema de la bipartición del tránsito duodenal, en este caso inogástrico, se ha comportado bien, pero también seamos cautos. Es decir, esto llevamos desde el verano pasado haciéndolo y hemos hecho un prospectivo de 8 o 10 pacientes, no recuerdo cuál es el número total que ha metido Michelle entre los centros que hemos participado, pero son pues poco más de 15 o 20 pacientes. Y las pérdidas a corto plazo son similares a las del SADIS o el DS. Pero no debemos que olvidar que las pérdidas a corto plazo tras estas cirugías se deben a la gastrectomía vertical fundamentalmente. Es decir, tenemos que esperar por lo menos por encima de 2 años, como decía Scopinaro, y siendo más cauto, por encima de 5 años, para saber si las técnicas van igual. Tiene ventajas. Ya tuvimos un caso que hubo que acceder en el postoperatorio a la vía biliar y gracias a esta bipartición pudimos acceder perfectamente a la vía biliar. Y luego hay otra cuestión también que yo me planteo, y yo creo que todos tenemos experiencia en todas estas técnicas quirúrgicas. Un enfermo que se opera hoy día de obesidad tiene altas posibilidades de ser reoperado a lo largo de su vida por obesidad, por sus secuelas o por sus complicaciones. Cuanto más simple sea el esquema anatómico que dejamos al paciente, mejor. Este paciente puede ser reoperado en una zona recóndita en la montaña en España, en la selva peruana o amazónica, donde el cirujano que le va a reoperar por cualquier cosa, por un trauma, por una obstrucción, por lo que sea, no tiene un conocimiento profundo de lo que pueda tener hecho el paciente. Si encontramos que el paciente tiene una anastomosis en IO en omega del estómago al íleon y luego el paso del duodeno normal o cualquier técnica derivativa, cuanto más compleja sea, más problemas generaremos al cirujano que le reopera. Y si somos nosotros mismos, bueno, si es uno mismo, sí sabe lo que ha hecho y puede ser sencilla la reconstrucción. Pero yo creo que cuanto más simple es la cirugía primaria, más ventajas damos al paciente. El SASI tiene una grandísima ventaja, que es una técnica para reconvertir una gastrectomía vertical muy rápida y muy simple y con muy bajo índice de complicaciones. Tendremos que esperar a la evidencia de las pérdidas ponderales y las complicaciones a medio y largo plazo para garantizarlo como una buena cirugía. Es decir, en todos los cirujanos nosotros tenemos que insistir que hay que hacer un seguimiento profundo de nuestros pacientes, tanto en el aspecto clínico ponderal como en el metabólico, para poder decir dentro de 5 años que la técnica va bien. Yo estaba muy ilusionado cuando empecé a hacer SADIS y recuerdo que los 2 primeros años mis endocrinos estaban encantados porque los pacientes iban muy bien y luego vimos las desnutriciones y hubo que echarse para atrás y empezar a hacer unos canales más largos con el miedo de que los pacientes no perdieran suficiente. Y veréis que a lo largo de mi vida laboral he ido haciendo publicaciones que parecen repetidas porque creo que es importante publicar los resultados a 2, a 3, a 5, a 10 y vendrán los resultados a 15 años, como hacía Scopinaro. ¿Por qué? Para demostrar a la comunidad científica que la cirugía va bien o que va mal y no debemos hacerla. Entonces, todas las técnicas que hagamos deben someterse a la misma investigación rigurosa. Nosotros no podemos decir que no avanzamos, ¿no? Y cuando a alguien, sea Sergio Santoro o sea quien sea, se le ocurre, oye, pues voy a hacer una modificación técnica que te parece ventajosa, lo único que hay que hacer es hacer un estudio riguroso y a medio o largo plazo seguir publicando resultados. Esto es lo que no hacen nuestros amigos los endoscopistas, que hacen endoscopias, o sea, gastroclastias endoscópicas y no nos dicen cómo a los pacientes, pues porque no los siguen o porque los resultados no son buenos. Nosotros tenemos que insistir en hacerlo así. Y me parece muy bien hacer variantes sencillas, sobre todo que generen pocas complicaciones al paciente, pero demostrar que los resultados son correctos. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Doctor Andrés, bueno, está bien, pero no quiero polemizar, ¿no? Pero el SASI yo entiendo como que es una gastroyeyunoanastomosis, no es gastroilioanastomosis. La diferencia fundamental
es que en el SADIS se mide de la válvula ileocecal y en el SASI se mide del ángulo duodeno-yeyunal como fue descrito, ¿no? Esa es una diferencia importante. Y lo que usted dijo, en el término fundamental probablemente del éxito del SADIS, es que hay una exclusión duodenal, con lo cual el JIP no trabaja y lo que trabaja es el GLP-1 y GLP-2 y el PYE. Me parece que por ahí está el éxito del SADIS. Entonces, recorriendo todas estas cosas, profesor Andrés, y viendo todo esto que usted mejoró el LAS y todo, ¿cuáles son las indicaciones precisas para hacer el SADIS? Porque empezó también más como cirugía revisional, más que como cirugía primaria, pero ahora en su conclusión de usted, digamos, ¿cuáles son los pacientes, digamos, que usted indica que se debe hacer el SADIS? Porque yo no le voy a hacer el SADIS a un paciente con 35 de IMC, ¿no? No, creo que hay unas indicaciones precisas. Yo tengo mis dudas. Vamos a ver. Si somos precisos, como me dices, lo que está, a mi modo de ver, claramente indicado es en pacientes que no van a tener buen resultado con un bypass estándar, con un bypass gástrico ni de Rux. Y estos son los pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 47, podríamos decir, o que tienen una enfermedad metabólica severa que se pueden beneficiar de este tipo de. Pero luego interviene también la cuestión personal. Es decir, cuando uno, tanto en la técnica quirúrgica como el seguimiento, está más confortable y más seguro haciendo una determinada variante, lo ofrece más. Entonces yo a mis pacientes inicialmente, sabiendo que los resultados son muy parecidos entre un bypass y un SADIS, con un beneficio, cuando el SADIS es de 300, de unos 5 puntos ponderables por encima que el bypass, y cuando el SADIS es a 250, de unos 15 puntos ponderables por encima del bypass, yo a mis pacientes, dada mi costumbre hacer la técnica, que es mucho más segura en mis manos el SADIS que el bypass gástrico, les ofrezco casi sistemáticamente un SADIS. Es decir, yo no ofrezco SADIS al paciente que tiene una hernia de hiato de gran magnitud. Y no hablo de reflujo, porque el reflujo puede estar asociado con la obesidad. Hablo de hernia de hiato porque la hernia de hiato requiere una reparación de la hernia más un antirreflujo. Y el mejor antirreflujo que hay en el seno de la obesidad es un bypass gástrico de Rux. En cuanto a la presencia de esófago de Barrett, también coincido en que una técnica en una anastomosis, aunque yo tengo constancia de que mis pacientes no tienen reflujo biliar, pienso que podría existir. Entonces yo, en un paciente con un índice de 57 y con un esófago de Barrett, probablemente le indicaría un cruce duodenal en Iderlux antes que un bypass. Insisto, hay un grupo de pacientes entre 40, 38 de IMC y 45, 47 de IMC que se pueden beneficiar de cualquier técnica quirúrgica, adaptando la longitud de las asas a su IMC, a su edad y a sus características clínicas. Entonces yo la adapto y normalmente les ofrezco un SADIS, pero podría hacer un bypass también, salvo que tengan una hernia de hiato de gran magnitud, en cuyo caso hago un bypass gástrico sin ningún problema. Doctor, eso de la adaptación que dice usted en un paciente con IMC 38, ¿quiere decir que le va a dar mayor longitud de haz ilial? Pues debería darle. Es decir, un paciente con un IMC de 38 sé que tiene, si le hago un SADIS a 250, mayores posibilidades de desnutrición, con lo cual le debería dar entre 270 y 300 centímetros para garantizar que va bien. Ahora, si el paciente es muy joven y tiene una buena capacidad adaptativa y no tiene una diabetes severa, le puedo dar 250 igualmente, que se va a comportar seguro. Adapto si el índice de masa corporal es bajo, si la edad es elevada, o si la enfermedad metabólica es muy severa, tendríamos que ir 270, 300 centímetros para actuar con más seguridad. Perfecto. Doctor Agustín, digamos, ¿qué opina en cuanto a las indicaciones, digamos, cómo focaliza usted a los pacientes para realizar esta intervención del SADI? No, prácticamente yo creo que lo ha dicho todo el doctor Andrés. También tengo en cuenta lo que ha comentado. Hasta ahora las revisionales que han tocado, bueno, evidentemente han sido pacientes con IMC más de 40, 45, diabéticos, realmente con una remisión de la diabetes alta. Eso
Es algo que se contempla, se observa y en el seguimiento realmente se nota la eficacia de este procedimiento. Lo que yo le quiero tirar la pelota al doctor Sánchez y preguntarle es, ¿cuándo revisamos un SADI y qué le podemos ofrecer al paciente? Un segundo, un momento. Cuando revisamos un SADI, digamos, y por alguna falla que tenga, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó con el doctor? Me pidió, que se pidió fue, un ¿no? tiempo. No, pidió un tiempo. No está, parece que se Sí, desconectó. estoy aquí. Lo que pasa es que en estas horas de la noche en Madrid es un poco complejo y tengo mi mascota llamando a la puerta de la habitación porque soy el único despierto en la casa y está aquí dando vueltas detrás de mí. Lo siento. ¿Cuándo lo realizamos? Pues, insisto, yo paciente con un índice de masa corporal por encima de 45 ya me planteo hacer un SADIS y paciente con una enfermedad metabólica severa le hago un SADIS siempre. Lo puedo hacer en un tiempo, en 2 tiempos. Cuando el índice de masa corporal inicial está por encima de 55 y tiene factores de riesgo, pienso que debo hacerlo en 2 tiempos, aunque si la cirugía es técnicamente sencilla, lo hago en un tiempo igualmente. Pero tengo que garantizar que el paciente va a hacer un seguimiento y una suplementación adecuada. Si no lo va a hacer, no lo hago. Le hago un bypass corto o una gastrectomía vertical. Ya. Don Andrés, aprovechando la pregunta de nuestro hermano Agustín, ¿hay pacientes, digamos, que usted ha hecho el SADIS y no han bajado de peso? Sí. Sí. Y, el porcentaje total, como cualquier técnica quirúrgica, puede fallar. Entonces, el porcentaje total de fracasos, es decir, el número de pacientes que no han alcanzado un 50% de exceso de pérdida de peso o lo han reganado, está aproximadamente en un 10% a lo largo de los 10 primeros años de seguimiento, lo cual es pues 20 puntos mejor que lo que tenemos con el bypass Niederlux, con lo cual son los resultados que a mí me parecen aceptables. Además, no hay que incrementar la agresividad de la técnica, puesto que podemos generar una enfermedad. Es decir, yo creo que el paciente que no pierde peso con un SADIS generalmente no se merece ninguna cirugía más. Pero también es cierto que entre los 4, 5, 6 pacientes que he reintervenido por falta de pérdida de peso, he encontrado, yo siempre cuando los voy a operar, bueno, les hago estudios preoperatorios en los que calibro el volumen gástrico. Y siempre pienso que la mejor técnica es volver a reducir el volumen gástrico. Pero he encontrado varios pacientes en los que he visto que el ASA común estaba por encima de 4, incluso por encima de 4,5 metros, lo cual indica un fracaso y los he convertido a un SADIS a 250. En los pacientes en los que he hecho reducción del tamaño gástrico, que creo que tiene que ser, si encuentras una longitud de la ASA común de 250, 300 centímetros, no debes reducirlo más. Entonces puedes actuar sobre el estómago. La RESLIF es una técnica que puede ir acompañada de complicaciones serias y que da en mis manos, mala calidad de vida durante los 2 primeros años al paciente porque le dificulta mucho la ingesta de alimentos. Don Andrés, no, lo que pasa es que, por ejemplo, un colega me comentó, oye, me dice, hace 10 años he hecho un escopinaro, no sé, hace 10, 15 años, y el paciente ha venido ahora más obeso que antes. ¿Qué le hago a ese paciente? ¿No? Un escopinaro que ha hecho pues a 50 centímetros de valvula cecal con un asa de 2,5 metros. Poco. Yo recuerdo una paciente que le hizo una gastrectomía vertical y en la primera visita posoperatoria, a los 15 días de la cirugía, había ganado 1 kilo. Al mes y medio había ganado 3 kilos. A los 4 o 5 meses estaba ganando peso después de una gastrectomía vertical con un calibre de la manga de 14 milímetros, ¿no? ¿Y qué hice con la paciente? Pues la fui siguiendo y cuando le fui a ofrecer el SADIS,
la paciente se murió de una insuficiencia hepática porque era una alcohólica. Es decir, la Ah, justificación estaba en un problema de alcoholismo que incrementaba su ingesta calórica día a día y que mantuvo desde el primer día. Y luego, yo tengo también muchos pacientes con estos opinados hechos, muchos iban bien y hay algunos que han reganado peso. Pues tengo una paciente que le hice ya hace muchos años, hace como unos 20 años, una resección intestinal dejándole solamente 2 metros de intestino, de los cuales 50 centímetros era el canal común, y un casquete gástrico superior que no llegaba a los 50 centímetros cúbicos. Y la paciente sigue pesando 170 kilos. ¿Por qué? Pues porque no se ha movido de la cama jamás, ¿no? Entonces, hay pacientes contra los que no debes luchar. Entonces, yo mantengo. Yo me dejo un posible margen de error, ¿no? Entonces reviso al paciente que es joven, que no pierde peso adecuadamente y en el que puedo haber cometido un error. Entonces actúo, entro en la barriga del paciente y mido el canal común. Si el canal común es adecuado, miro el estómago. Si puedo hacer una resección gástrica porque tengo un estómago muy grande, lo hago. Pero hay muchas veces que consigues un filete de estómago que resecas que no tiene más de 1 centímetro de ancho. Y eso, como decía, da mala calidad de vida al paciente y le puede producir complicaciones. Entonces, si el paciente tiene un canal común de 2,5 metros, lo normal es que sea un paciente que no se va a beneficiar de nada más. Tuve una paciente que la operé 3 veces. La hice primero una gastrectomía vertical y la paciente reganó peso. La convertí en SADIS y la paciente reganó peso. La hice en una re-sleeve y ¿qué hizo la paciente? Abandonó su hogar, se casó, tuvo un hijo, se fue de la ciudad y dejó de regalar peso, porque lo que necesitaba era cambiar de su ambiente. Yo había operado a su padre 3 veces de obesidad y a su madre 4 veces de obesidad y a su tía 2 veces de obesidad. Era un ambiente completamente patológico. Daba lo mismo que lo que le hiciera sobre el estómago, sobre el intestino. Son pacientes que tienen transgresiones lipídicas importantes y que no vamos a conseguir nada. Y si intentamos hacer una cirugía más agresiva, como es la conversión de un SADIS a un cruce duodenal, lo único que vamos a hacer es grabarles con las complicaciones de la otra cirugía, en mi opinión. claro, el doctor Nathan Sundel, hace una conferencia hace poco, enemigo de la cirugía revisional por todas las complicaciones que puede tener, porque una cirugía revisional, antes que una cirugía primaria, pues tiene mayor porcentaje de complicaciones. Y entonces insiste también, como el profesor Cohen, al tratamiento médico con todas las drogas nuevas que han aparecido, el liraglutide, el mesaglutide. Entonces lo hacen como antes de la cirugía y también después de la cirugía. ¿Qué opina al respecto? Que me parece bien, pero yo no soy enemigo por eso que comentaba, dejo el margen de error. Yo me encuentro pacientes o pacientes que han sido operados en el pasado, es decir, un paciente que ha sido sometido a un bypass gástrico proximal con un índice de 63, sé que si tiene un mal resultado es porque la cirugía es inadecuada y lo convierto y van bien. Si tengo un paciente que ha sido sometido a una gastrectomía vertical anillada y regana peso, lo debo reconvertir. Si tengo un paciente con una gastrectomía vertical y gana peso, lo debo reconvertir. Y si tengo un paciente con un SADIS y gana peso, me planteo lo que acaba de decir. ¿He cometido yo un error al hacer la cirugía? Pues en mi revisión de pacientes reintervenidos, en el 30% de los casos hay un error técnico del cirujano y eso hay que considerarlo. Lamentablemente, preoperatoriamente, ni con la medición del tamaño del estómago, ni con la medición de las asas intestinales con enteroresonancia se puede llegar a saber si hemos cometido un error. Entonces, en muchas entrevistas son decisiones que tomo después de muchas visitas clínicas, de muchas entrevistas con el paciente. Si pienso que se puede beneficiar, le ofrezco la recirugía y siempre con la cautela de no hacer una cirugía que acabe con el paciente. Muy bien. Doctor Carlos Velázquez, ¿qué opina al respecto de esta última pregunta, doctor Carlos, con la experiencia que tiene usted sobre el tratamiento médico antes que la cirugía revisional? Bueno, totalmente de acuerdo. La cirugía bariátrica está basada en el hecho de complementarse con las especialidades afines, ¿no? Psicología, nutrición, ejercicio. El apoyo social para la familia, porque los casos que nos cuenta el profesor Andrés son muy comunes. Pacientes que son operados, ellos siguen su dieta durante los primeros meses, pero el resto de la familia sigue comiendo comida rápida y sigue
tomando mucha gaseosa y bebiendo licores los fines de semana en forma desmedida, etc. Entonces, no hay un cambio en la mentalidad, no hay el cambio, la aceptación de una dieta saludable, de ejercicios, de una disminución de la ansiedad, que es lo que produce la reganancia de peso en muchos de los casos. Pero como bien dice el profesor Andrés, yo creo que siempre hay que revisar nuestros videos cuando nos tocan la puerta nuevamente los pacientes porque han reganado peso o están en alguna complicación. Hay que revisar nuestros videos conscientemente, tener la visión de un amigo que esté mirando por encima de nosotros para decirnos, mira, acá hay un error y a veces nosotros no lo queremos reconocer, pensamos que es una cosa banal, y alguien que nos pueda decir, mira, no, acá sí hay un error y esto debe ser corregido. Totalmente de acuerdo. Yo aprovecho una pregunta muy chiquitita para el doctor Andrés. Si en la evaluación preoperatoria el paciente no tiene litiasis vesicular, pero alguien más en la familia ha sido operado de cálculos biliares, ¿usted rutinamente le hace la colecistectomía a los pacientes que se someten a SADI? Porque la reparación de una coleocolitiasis después de un SADI es obligadamente quirúrgica. Es muy difícil hacerlo por vía endoscópica, ¿no? Sí, Buena pregunta. sí. Mira, nosotros cuando empecé el Scopinaro, siguiendo lo que hacía Nicolás Scopinaro, le hacía colecistectomía. Cuando empecé el cruce venal hacía apendicectomía también por lo que hacía GES. Ahora lo único que hago es el gesto bariátrico, nada más. No quiero añadir ningún gesto que pueda dar complicaciones al paciente, salvo una colelitiasis sintomática, que sé que el paciente tiene indicación quirúrgica, y que no me prolongue excesivamente la dificultad ni la duración de la técnica. Es decir, incluso si el acceso a la vesícula biliar es complejo y el paciente está sintomático, paucisintomático, puedo dejarle para un segundo tiempo. El paciente lo puedes operar 6 meses después sin ninguna complicación. La colecistectomía en un paciente con esteatosis hepática y con obesidad mórbida tiene más mortalidad que la cirugía bariátrica, con lo cual yo intento asociar lo mínimo posible. Si voy a operar de bariátrica, opero de bariátrica. Si el paciente tiene colelitiasis, me da lo mismo. Lo trato como un paciente como en la clínica habitual. Colelitiasis sintomática es lo que opero, sea joven, sea mayor, sea lo que sea. Y si creo que el paciente tiene indicación quirúrgica por los síntomas, valoro durante la intervención quirúrgica el riesgo que puede tener. Es decir, no podemos subir, estamos en unas mortalidades ínfimas después de la cirugía bariátrica, no podemos incrementarlas por ello. Y veo que es totalmente normal hacerlo 6 meses después, 1 año después. Y luego, en cuanto al acceso de la colecolitiasis, hemos tenido solamente un caso con litiasis de la vía biliar después de un SADIS. Y curiosamente, además, fue un caso que tuvo reganancia ponderal o una pérdida insuficiente. Entonces hicimos la revisión de la vía biliar junto con la revisión del SADIS conjunta. Y se abordó primero la vía biliar, se hizo la extracción de la coledocolitiasis y a continuación, después de cerrar la vía biliar, hicimos la revisión del SADIS con una sección del ASA y un acortamiento del ASA que estaba en 4 metros, dejándola en 2,5 metros. Interesante. ¿Qué opina Agustín sobre esa parte que es bien frecuente, ¿no? La litiasis con una cirugía bariátrica. No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andrés. De hecho, hay múltiples estudios que avalan que hacer la colecistectomía, si bien la cirugía bariátrica, no solo prolonga el tiempo operatorio, sino que también las posibles comorbilidades, ¿verdad? Así que también, al menos que sea sintomática la litiasis, no la tocaría. Yo también pienso igual, lo que pasa es que yo opero con mi hija que es joven, ella tiene 10 años nomás de especialidad, y ella le saca la vesícula. Bueno, le digo, hijita, pero te tocas ahí alguna complicación y vamos a tener problemas. Pero se mete, yo en mis casos, ni hablar, yo solamente saco si la vesícula está enferma, si no, ya veremos posteriormente. Por eso, digamos, es un tema bien polémico, ¿no? Porque hay trabajos al respecto, pero pienso que tenemos que disminuir la morbilidad al máximo. Doctor, hay un artículo, esto ya que sea el último, porque de repente el profesor ya quiere ir a dormir. Hay un artículo que vi en el Obesity Study en el 2020 sobre un tema que decía
SADIS este, SADIS oeste, ¿no? O sea que comparaban casos de SADIS en pacientes que tenían más problemas de peso contra SADIS en pacientes que tenían más problemas de morbilidad, o sea, de diabetes, y la distancia de las asas y el tamaño del estómago era diferente. No sé qué opina usted al respecto de ese artículo. Pues no lo conozco y Está en el yo Obesity 220. intento leer todo, lo buscaré. Vamos, en el aspecto de los pacientes con problema ponderal puro, con problema de peso puro, a partir de 47 de IMC merece la pena hacerlo con un canal de 250. En el tema de los pacientes con diabetes, poco podemos ganar añadiendo más malabsorción, es decir, incluso con 300 centímetros sería suficiente, porque lo que ganaríamos con la malabsorción, acortando el canal común, sería la malabsorción de grasas, que sabemos que va a mejorar el metabolismo glucídico, pero también con un mayor grado de complicaciones, con lo cual en un paciente diabético yo creo que la indicación está clara, pero que no es obligatorio, mandatorio ser tan totalmente agresivo, sobre todo si la diabetes está descompensada por los números que hemos sacado, porque puede haber alteración en la absorción. Y yo me quedaría con eso. Y un paciente con un IMC de 38 y una diabetes de 15 años de evolución, con insulina, le daría un SADIS a 300. Un paciente con un IMC de 57 sin diabetes, le daría un SADIS a 250. Bueno, ¿qué opina Carlito sobre esa parte que me llamó la atención que el doctor nos está contestando ahorita? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, un paciente que tiene insulino dependiente con un péptido C entre 2, 2.2 o menos de 2, ya no es muy rescatable. Lo mejor que tenemos que hacer es darle calidad de vida y eso lo vamos a hacer compensando un poco su diabetes, de repente quitarle insulina y pasarlo a medicamentos. Pero que pretendamos curar o mejorar al 100% o al 90% de esa diabetes va a ser muy, muy complicado. Aparte que ya tiene daño angiovascular. Un paciente de 12, 15 años de diabetes ya tiene un daño irreparable en su angiovasculatura. Totalmente de acuerdo. Bueno, acá en el chat hay una experiencia del doctor Daniel Caña de Argentina que siempre nos acompaña y que también tiene experiencia, digamos, con el SADIC a una distancia de 270 centímetros. Muy agradecido, doctor Daniel Caña. Bueno, maestro Andrés, yo realmente le agradezco su tiempo. Es invalorable lo que nos ha hecho, su experiencia es tremenda y lo más importante es la experiencia, porque la lectura cualquiera lee, pero la experiencia nadie se la quita. Le agradezco mucho, doctor Andrés Caña. Agustín, mi hermano, te agradezco mucho por la cita acá. Ya nos veremos en algún sitio y Carlito Velázquez, de repente mañana nos vemos. Muy agradecido a todos ustedes. Gracias, maestro Andrés, y nos veremos en otra oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Voy a responder en viva voz a Daniel porque no he podido responderle por el chat, no sé por qué. Que un abrazo muy fuerte, nos vimos hace tiempo ya en Colombia y hemos disfrutado de algún webinar. Espero que nos veamos próximamente en Argentina también. Y lo mismo me preguntaba Roberto sobre una comparación entre el SADIS y el duodenal switch. Pues ya lo he dicho, yo creo que los resultados son muy parecidos y las complicaciones del duodenal switch son bastante mayores. Muchas gracias a vuestra sociedad y a ti, Luis, por la invitación. Ha sido un placer estar con vosotros. Y yo creo que nos veremos próximamente tanto en Mendoza como en algún otro centro por ahí. Dentro de unos días voy a pasar por vuestro país, así que a lo mejor nos vemos por allí. ¿Vale? Gracias, vale. Muy agradecido. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, Carlito. Chao, Hasta luego, Andrés. Adiós. Chao, Lucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Agustín. Chao, chao. Gracias por todo.